A través de una historia y una reflexión posterior, te estarás preparando para descubrir el verdadero poder de ser un ser humilde y sabio. Estoy convencido de que si dejas que estas palabras te toquen el corazón, podrán tener un impacto profundo en tu vida y en tu forma de ver el mundo. No necesitas mantener la vista fija en el video. Puedes permitir que las palabras fluyan mientras escuchas con atención y reflexionas. Deja que el ruido de la vida se calme un momento y siente la paz que surge de la contemplación. Bienvenido a tu hogar, donde esperamos que te transforme la vida en un 100%. No olvides suscribirte y dar tu like para seguir recibiendo nuestro contenido y apoyar a mucha más gente en su crecimiento. Empecemos. El sol ya comenzaba a ponerse en el campo, iluminando el paisaje con tonos cálidos y dorados. Había sido un día largo para todos, pero muy fructífero. El pequeño Toru regresaba del colegio tomado de la mano por su padre Genki, el cual estaba bastante exhausto por su extenuante trabajo como agricultor. Toru, con ojos brillantes llenos de curiosidad, miraba a su padre con una pregunta que había generado su mente hacía ya bastante rato. «Papi, ¿qué es ese ruido?» El padre, inmediatamente, se detuvo y tomó asiento en un tronco. Estuvo contemplando la naturaleza en silencio, buscando la mejor respuesta. Pero cuando el niño, impaciente, la repitió por tercera vez, decidió pararse. Después de unos instantes, Genki se acercó a su hijo. «Es una carreta», dijo, mirando al horizonte. El niño se quedó confundido. «¿Una carreta? Pero ¿cómo sabes que es una carreta si no la podemos ver?» El padre sonrió y comenzó a caminar hacia el norte. «Porque entre más vacía va, más ruido hace», respondió. Toru lo miró con incredulidad. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía saber que la carreta estaba vacía si no la podían ver? El padre se detuvo y se giró hacia su hijo. «El ruido es como la vida», explicó. «Cuando estamos llenos, como un barco cargado de mercadería, no hacemos ruido. Pero cuando estamos vacíos, como una carreta sin nada dentro, nuestro ruido es audible. Así que si nos damos cuenta de lo vacíos que estamos, podemos oír el ruido de nuestra propia existencia». El niño comenzó a entender. Pero tenías más preguntas. «Papi, ¿por qué dices que es una carreta vacía? ¿Por qué no puede ser otra cosa?» El padre rió y volvió a caminar hacia el norte. «Porque no hay muchos ruidos que producen ese sonido», respondió. «Y cuando escuchamos ese ruido, sabemos que es una carreta vacía. De la misma manera, cuando escuchamos el ruido de nuestra propia vida, podemos saber cuánto espacio hay dentro de nosotros». Mientras tanto, un monje budista había estado observando desde lejos al padre y su hijo. Había escuchado la conversación, lo que lo impulsó a acercarse para hablar con ellos. Se llamaba Kenji, y era un ermitaño que había pasado años estudiando los principios del budismo. «Discúlpenme por interrumpir», dijo Kenji acercándose a ellos, «pero creo que tengo algo que enseñarles». El padre y el niño lo miraron con curiosidad. «Siempre estoy dispuesto a escuchar la sabiduría de otros. ¿Qué es lo que tienes que enseñarnos?», preguntó Genki. Kenji sonrió y se sentó en el mismo tronco en el que se había sentado Genki hace unos minutos. «La humildad es la madre de la sabiduría», dijo Kenji. «Cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones y aceptamos nuestro vacío, podemos encontrar paz y claridad en nuestra vida». Toru lo miró con atención. «¿Qué significa ser humilde?», preguntó inocentemente Toru. Kenji se acarició la larga barba blanca y continuó. «Ser humilde significa reconocer que no sabemos todo y estar dispuestos a aprender», respondió. «Es como un árbol que se dobla ante el viento, pero no se rompe. Así que si te sientes vacío y no sabes qué hacer, recuerda que eso es normal y solo debes buscar ayuda». El padre asintió mostrando que estaba de acuerdo. «Eso es lo que te he estado tratando de decir», dijo Genki. Kenji afirmó con la cabeza. «Entiendo, pero quiero saber más», dijo Toru. «Cuando adquieres humildad,
las cosas comienzan a verse más claras y la sabiduría es lo que viene después. La sabiduría es como una flor que crece en la oscuridad. Necesita espacio y silencio para crecer, explicó Kenji. El niño comenzó a reflexionar y pensar de manera diferente. Nadie en la escuela le había hablado de esto. Se dio cuenta de que la vida no era solo lo que se veía en la superficie, sino también lo que sucedía en el interior. Y que cuanto más vacíos estaban los demás, más alegres parecían, pero que eso era solo una ilusión. Luego, de repente, Toru se quedó en silencio. No sabía qué hacer con esa sensación. El padre lo vio y se acercó a él. «¿Qué pasa?», preguntó Genki. El niño miró al suelo y suspiró. «Me siento vacío», admitió. El padre frunció el ceño y le dio un abrazo cálido y confortante. «Es normal», dijo Genki. «Mi querido hijo, la vida es como un campo de arena. Hay momentos en los que estamos llenos y otros en los que estamos vacíos. Pero es en esos momentos vacíos donde podemos oír nuestro propio ruido y encontrar paz». Kenji asintió estando de acuerdo. «La sabiduría es como un río que fluye tranquilo», añadió el sabio monje. «No hay presión para llegar a algún lugar específico, solo fluye porque así es». El niño comenzó a comprender verdaderamente lo que le habían dicho. En ese momento, Toru entendió que así eran las personas. Entre más vacíos estaban, más alegres parecían. Y quien más discutía, más carencias tenía. La vida era un campo de arena donde debías aprender a encontrar el equilibrio entre lo lleno y lo vacío. Toru miró a su padre y vio la paz en sus ojos. Era como si hubiera encontrado la respuesta a todos sus problemas. Y en ese momento, sabía que siempre llevaría consigo ese secreto en su corazón. De regreso a su hogar, el niño no paraba de hablar sobre lo que había aprendido en ese momento con su padre y Kenji en el campo. Su madre escuchaba con interés y sonreía al ver cómo su hijo había crecido un poco más ese día. Y desde entonces, el niño fue capaz de encontrar paz en momentos de vaciedad y saber cuándo era necesario llenarse con nuevos conocimientos y experiencias para seguir adelante en la vida. Años después, el niño creció y se convirtió en un hombre sabio y sereno. Y aunque ya no vivía con su padre, recordaba siempre esas sabias palabras sobre la humildad y la sabiduría que habían cambiado su forma de ver la vida para siempre. El camino del budismo fue uno de descubrimiento y crecimiento para él, gracias a las palabras sencillas pero poderosas de Kenji, el monje budista, y las conversaciones tranquilas con su padre en el campo. En la práctica del Zen, la humildad es considerada la base de la sabiduría. No es una virtud que debamos cultivar para impresionar a los demás, sino un estado natural que surge de la comprensión de nuestras propias limitaciones. Cuando reconocemos nuestra ignorancia y nuestra debilidad, entonces podemos empezar a ver la verdad sin obstáculos. Ahora veamos 3 leyes que debemos seguir para alcanzar la verdadera humildad. Número 1. No te afiances a tus pensamientos. La mente es un río en constante movimiento, y nuestros pensamientos son como las olas que surgen y se retiran. Sin embargo, muchos de nosotros nos aferramos a nuestros pensamientos como si fueran rocas sólidas. Esto nos impide ver la verdad, ya que estamos atados a nuestras propias creencias y opiniones. El budismo nos dice que es necesario considerar otras perspectivas o críticas. Debemos aprender a mantenerlos flexibles y abiertos al cambio. Eso nos permitirá ser capaces de reconocer nuestras limitaciones y admitir cuando estamos equivocados. No todo el mundo está dispuesto a escuchar a otros y considerar sus perspectivas, en especial si son diferentes de las suyas. Pero aquellos que lo hacen pueden ser recompensados con nuevos pensamientos y con una paz mental grande por haber actuado correctamente. La humildad comienza cuando nos damos cuenta de que nuestros pensamientos no son la verdad absoluta, y que debemos estar dispuestos a cuestionar y dejar ir aquello que no es cierto. Solo cuando somos capaces de liberarnos del apego a nuestros pensamientos, podemos empezar a crecer de verdad. Podemos empezar a ver el mundo de manera más clara y amplia,
y podemos empezar a construir relaciones más profundas y significativas con los demás. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite crecer y aprender cada día. Número 2. No te compares con los demás. Compararnos con los demás es un mal hábito que nos hace olvidar nuestra verdadera identidad y nos priva de la oportunidad de ser verdaderamente humildes. Al hacerlo, estamos diciendo en silencio: soy mejor que tú, tengo más que tú, soy más inteligente que tú. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué se consigue comparándonos con los demás? En realidad, no nos lleva a ningún lugar bueno. Al compararnos, estamos distrayendo nuestra atención de nuestra propia misión y propósito. Estamos perdiendo el foco sobre lo que realmente importa: nuestro crecimiento y desarrollo como personas. Por eso te darás cuenta de que las personas que más presumen son las que más insatisfechas están con su vida. No caigas en esa trampa peligrosa, ya que te hace creer que puedes medirte con los demás y que eres mejor o peor que ellos. La verdad es que cada uno de nosotros es único y tiene su propio camino. La humildad surge cuando nos damos cuenta de que no hay alguien más allá de nosotros y que debemos aceptar nuestra propia situación sin comparaciones. Número 3. No te afanes por la fama o el reconocimiento. La búsqueda de la fama y el reconocimiento es una fuente de sufrimiento y descontento. Nos hace creer que necesitamos ser reconocidos por alguien más para ser valiosos, y que nuestra existencia depende de la opinión de los demás. Para el budismo, la fama y el reconocimiento son cosas banales que, lejos de aportar algo positivo a nuestro espíritu, atentan con destruirlo. Los más sabios monjes, que son realmente merecedores de reconocimiento y fama, no la buscan. Su única intención es ser fuente de conocimiento y ayuda para los demás. Su vida la destinan a trabajar de forma más profunda para lograr un impacto positivo en el mundo. Si bien la fama o el reconocimiento pueden ser usados de forma en la que otros se beneficien, por lo general termina corrompiendo el ser. Creer todo lo que nos enaltece nos aleja de aquello tan básico que necesitamos para desarrollar sabiduría: la humildad. Recuerda que la humildad comienza cuando nos damos cuenta de que nuestra verdadera naturaleza no está relacionada con lo que los demás piensan o hacen, y que debemos encontrar nuestro valor en nuestra propia conciencia y compasión. No hay nada más puro que aquella acción que es realizada de forma desinteresada y por el bien de los demás, sin esperar nada a cambio. No es necesario que el mundo entero sepa sobre tus buenas acciones. Basta con que la persona que ha sido ayudada se sienta mejor. Como vimos en el relato anterior, quien más discute o alardea es quien más carencias tiene. Llénate de un manto de comprensión y pon en práctica estas leyes que te he compartido para que puedas alcanzar la verdadera humildad y encontrar el camino hacia la libertad y la iluminación. Te recomiendo que veas este otro video para que sigas expandiendo tus conocimientos sobre el budismo. Nos vemos en el siguiente video con más lecciones para que desarrolles tu espíritu.